Curso de actualización en atención primaria de la salud, infecciones respiratorias, salud materno-infantil, nutrición en la primera infancia. El curso se desarrolla como parte del programa Respuesta a la Emergencia por COVID-19, en el marco del Convenio Fortalecimiento de las Unidades de Salud de la Familia, firmado entre la Itaipú Binacional y UNICEF. Está dirigido a profesionales que prestan servicio en las unidades de salud de la familia y es desarrollado por profesionales de vasta experiencia en salud materno-infantil, nutrición en la primera infancia y en medidas de prevención, detección, referencia y cuidados apropiados de infecciones respiratorias. El curso es modular y están desarrollados por profesionales de reconocida experiencia en los temas que se presentan. Los contenidos se exponen en forma virtual para facilitar el acceso a los interesados. Capacitación de profesionales de salud de las USF en nutrición en primera infancia, lactancia materna y alimentación complementaria en el contexto de la COVID-19. Disertante: Susana Florentina Sánchez Bernal, doctora en medicina, especialista en pediatría clínica, investigadora científica nivel 1 por el PRONI CONACYT. La doctora Susana Florentina Sánchez Bernal tendrá a su cargo el desarrollo de los módulos sobre nutrición en la primera infancia. La doctora Susana Florentina Sánchez Bernal es pediatra clínica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias de la Nutrición realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. Especialista en nutrición pediátrica acreditada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Médica especialista en la Cátedra y Servicio de Pediatría, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Profesora asistente de la Cátedra de Nutrición Pediátrica de la Carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Químicas, UNA. Módulo 1. Alimentación del niño y la niña de 0 a 6 meses de edad. Reciban todos una cordial bienvenida. Hoy vamos a estar hablando sobre la alimentación del niño y de la niña a partir del nacimiento y durante los primeros 6 meses de vida, que como vamos a ver implica intervenciones o apoyo nutricional y de estimulación para lograr un adecuado desarrollo y crecimiento de ese niño o de esa niña durante este primer semestre de la vida, lo cual va a marcar hitos para el resto de su vida. Iniciamos este módulo recordando la importancia de una adecuada alimentación y en el caso del niño, no solamente debemos cubrir los requerimientos para lograr un adecuado funcionamiento biológico, sino también lograr una adecuada composición corporal. No es lo mismo que el niño crezca muy rápidamente, como a lo mejor quisieran muchos, sino que ese crecimiento sea a expensa de masa magra. ¿Qué significa masa magra? Aquella masa que va a tener un buen, adecuado crecimiento óseo y también muscular, porque ese crecimiento acelerado muchas veces es a expensa de masa grasa, que esa no es una adecuada composición. Y además, en el caso del niño, se agrega el componente de crecimiento. Es decir, que con una alimentación tenemos que cubrir los requerimientos para lograr adecuadas funciones biológicas, una buena composición corporal y un adecuado crecimiento. Como pueden ver en esta lámina, en los primeros meses del embarazo, lo que corresponde a la masa cerebral es apenas una pequeña lámina que va aumentando levemente de grosor y en el 6º mes se produce una aceleración de ese crecimiento cerebral. Entonces, en esta lámina lo que quisiera mostrarles es que el crecimiento o el periodo crítico de crecimiento cerebral corresponde al último trimestre del embarazo y a los 2 primeros años de vida. Y a esto es lo que llamamos nosotros los primeros 1000 días de vida. De manera que en este punto no deben faltar ni nutrientes ni estimulación y debemos tratar de que no ocurra ningún evento que produzca un estrés a ese niño intraútero y también durante los primeros 2 años de vida. En esta lámina podemos observar cómo estas células nerviosas, las neuronas, en un extendido se presentan en un recién nacido a los 3 meses y a los 2 años. Y en realidad nacemos con la cantidad de neuronas que tendríamos que tener por el resto de nuestras vidas. Lo que va ocurriendo es que estas conexiones se van dando con mayor velocidad en este periodo de tiempo, como ustedes pueden ver. Y aquí es muy importante el tipo de nutrientes que vamos aportando.
Por ejemplo, la leche materna contiene ácidos grasos esenciales que son fundamentales para lograr que la vaina de mielina, que es la capa que recubre a todo el sistema nervioso, sea de una buena calidad. Y además micronutrientes como el hierro y otros como el zinc, pero principalmente hierro y yodo, van a influir en que estas conexiones se desarrollen de manera adecuada. En un niño desnutrido, el extendido de este corte va, si por ejemplo tiene 1 año, 2 años y no recibió todos los nutrientes, va a tener una conexión como la que se observa entre el recién nacido, incluso los 3 meses. Es decir, no se dan estas conexiones, por lo tanto, la alimentación y la buena estimulación tienen un papel fundamental en este desarrollo. Como hablábamos, este cuidado debe empezar ya desde el vientre materno, entonces debemos cuidar a nuestras mamás embarazadas desde el vamos y ojalá en la etapa preconcepcional, es decir, ya lograr que la mujer en edad fértil tenga un cuidado general adecuado para que en el momento que decida embarazarse esté con todos los nutrientes y con todos los cuidados y lograr un embarazo óptimo. Entonces, como vemos aquí en la lámina, el abordaje debe ser integral, no solamente una buena atención prenatal, sino que además debe llevar una alimentación saludable, no comer por dos, como muchas veces ocurre, digamos, en el pensamiento colectivo, sino que debe aumentar las calorías que corresponde para lograr la producción de la placenta, el desarrollo del niño, etc. Por eso es importante que lleve un buen seguimiento. Además, debe cumplir con las recomendaciones de consumo de suplementos, evitar bebidas alcohólicas, cigarrillos y otras sustancias adictivas, puede realizar actividad física según recomendación del profesional de la salud y es muy importante que no se descuide la necesidad de descanso. El estrés es un factor muy importante en cualquier etapa del embarazo, por lo tanto es deseable que esta mamá esté muy acompañada por su entorno y por el equipo de salud para tener esa mirada completa durante todo su embarazo. Aquí nada más quisiera recordar que la mujer que se embaraza ya con bajo peso tiene más probabilidades de tener un niño que pese menos que los demás o los hijos de las demás mamás que empezaron su embarazo con un peso adecuado y además podría tener una talla menor. Son más cortitos, tienen menos longitud. Si además todo el embarazo cursa con ese bajo peso de manera sostenida, entonces lo más probable es que ese niño salga con menos de 2.500 gramos, que es a lo que nosotros llamamos bajo peso al nacer a nivel de salud pública. Y este bajo peso al nacer va a determinar que este niño o niña tenga 40% más de riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, más posibilidad de desarrollar diabetes, enfermedad cardiovascular y otros problemas. Y además, este bajo peso hace que a corto plazo ese niño tenga más riesgo de morir, ya que tiene menor posibilidad de defenderse ante agresiones que puedan darse en los primeros meses y años de vida. Por otra parte, la embarazada con exceso de peso tiene más probabilidades de desarrollar hipertensión, preeclampsia o eclampsia y diabetes gestacional y también de dar a luz niños macrosómicos. Esto es muy importante a nivel de salud pública debido a que dentro de los factores o de las causas de mortalidad infantil y neonatal, las lesiones debidas al parto siguen siendo la causa principal y muchas veces el hecho de dar a luz niños que son grandes para la edad gestacional dificulta justamente el momento del nacimiento. La embarazada adolescente constituye un caso muy especial porque, sobre todo en la parte de alimentación, ella necesita recibir nutrientes para lograr el desarrollo del bebé y lograr su propio desarrollo. Entonces, amerita una atención sumamente especial, sumamente específica para lograr cubrir todos los requerimientos necesarios para que el embarazo se dé de una buena manera. Y recordar que si la madre se embaraza con exceso de peso o realiza un incremento de peso no deseable, este no es un tiempo para realizar tratamiento dietario para control de la obesidad. Se le realizan sus ajustes dietarios para que reciba los nutrientes que precisa. No se realizan dietas restrictivas. Entonces, una vez que cuidamos a nuestra mamá
y logramos tener un parto, un nacimiento en las mejores condiciones, el niño sale al mundo y debemos recordar que en este primer momento es donde se produce la mayor velocidad de crecimiento y eso continúa durante el primer año de vida y va decayendo de a poquito hacia el segundo y luego se mantiene a un ritmo relativamente estable. Entonces, la característica de este tiempo es de que se produce un metabolismo intenso, hay una gran velocidad de crecimiento, repetimos de vuelta, y debemos cubrir estas necesidades. Pero se trata de un niño que, si bien tiene un desarrollo neurológico adecuado, tiene perfecta capacidad de succionar y deglutir, pero también tiene dificultades para digerir y absorber ciertas proteínas, acompañada de una inmadurez renal propia del recién nacido y lactante menor. Por lo tanto, tenemos que seleccionar muy bien qué tipo de alimentación vamos a hacer. Sin embargo, no hay que dar muchas vueltas a este respecto porque el alimento natural es la leche materna. Es lo mejor que pudiéramos nosotros elegir y brindar, y debemos de aunar todos los esfuerzos para apoyar a esa mamá que acaba de dar a luz y quiere dar lo mejor a su niño o a su niña. ¿Qué pasa en nuestro país? Tenemos varias encuestas nacionales que nos mostraban hasta el año 2011-2012 cómo variaban las prevalencias de lactancia materna exclusiva al 6º mes del embarazo. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica de histograma es que las variaciones son irregulares en base a estas encuestas. Como ustedes ven ahí, no corresponden a la misma encuesta a lo largo del tiempo porque no tenemos una encuesta nacional en nuestro país sobre alimentación y nutrición, pero sí nos permite obtener información respecto a cómo estamos en Paraguay. La última realizada es de la encuesta de ingresos y gastos y calidad de vida del año 2011-2012, que fue publicada en el 2014, donde informa que alrededor del 13% de los niños al 5º mes y cumpliendo el 6º mes realizaron lactancia materna exclusiva. Esta es una prevalencia muy baja, una prevalencia que no quisiéramos tener. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros analizamos qué ocurrió con los otros niños, preguntamos o se preguntó si además de la leche materna consumían agua o infusiones tipo té o agüita de alguna hierba, y se encontró que el 38%, casi 40% de estos niños, esa misma encuesta que se publicó en el año 2014, estaban con lo que llamamos lactancia materna predominante. La lactancia materna predominante es aquella donde el niño consume la leche materna y además le suma agua o té u otras infusiones. Entonces, lo otro que nos permite es ver este tipo de encuesta es qué pasa con los otros niños desde el nacimiento. Y aquí les presentamos los resultados, algunos de los resultados de la encuesta MIX en el Paraguay, que fue realizado en el año 2016. Y en la primera parte podemos ver que los niños y niñas alguna vez fueron amamantados en un 97%. Es decir, que solo 3% de estas mamás refirieron no haber dado pecho materno. Es decir, que nuestras mamás dan de mamar. Entonces tenemos que ver qué pasa, por qué no sigue este amamantamiento en el continuo de la vida de ese niño. Solo la mitad, casi la mitad, amamantó en la primera hora. Entonces ese es un elemento en el que hay que trabajar. Y el 85% lo hizo dentro del primer día, es decir, dentro de las primeras 24 horas. El peligro en este tema es de que hayan recibido otro tipo de líquidos y no la leche materna, que es lo recomendable. Si miramos qué pasó con los datos de lactancia exclusiva, aquí vemos que el 31,3% de los chicos recibieron leche o estaban tomando pecho en exclusivo, ya sea que tuviera 3 meses, 2 meses o 5 meses. Entonces, en ese grupo, 1/3 de los entrevistados en ese momento estaban con lactancia exclusiva. Y cuando preguntamos también lactancia materna, que fue explicado más arriba, vemos que este porcentaje aumenta al 54%, es decir, que existe en nuestro medio todavía la cultura de realizar
la lactancia con algún tipo de líquidos que no sea una fórmula o una leche u otro tipo de alimento, sino simplemente le agregan agua o le agregan algún té o algún tipo de infusión. Entonces eso es algo que debemos trabajar aún. En un trabajo que realizamos hace unos años con madres que acuden a los servicios de salud, evaluamos o consultamos. Una de las preguntas realizadas fue el porqué de suspender la lactancia materna exclusiva. Y aquí se trata de o suspender totalmente o tomar la leche materna con otra fórmula o otro tipo de leche. Y más de la mitad o la mitad para arriba respondió que el problema era la poca leche o la sensación de que la leche no saciaba a su niño. Menos del 20% de estas mamás respondió que fuera por causa laboral. Entonces esto también significa un desafío para el personal de salud a fin de brindar a la madre esa seguridad de que su leche es suficiente para su niño o para su niña. Cuando evaluamos el marco general que propicia la lactancia materna, se propone el siguiente modelo conceptual. Y decir que solamente es atribuible a causas maternas o de la familia es minimizar todo el problema de la lactancia. El problema en el sentido de por qué no logramos tener mejores indicadores de salud pública con respecto a la tasa de lactancia exclusiva. Entonces, en el contexto sociocultural y de mercado, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las industrias en general y el marketing o la publicidad respecto a las fórmulas y otros alimentos que se sugieren de manera que no son naturales, digamos, para los niños. Entonces aquí lo que se sugiere es contrarrestar esto con movilización social y trabajar con los medios de comunicación para que llegue la información al consciente, que el consciente colectivo tome a la lactancia como algo natural y que no es difícil de poner en práctica. También, digamos, a nivel ya más bajado a tierra, en el sentido de cuál es el primer contacto de ese binomio madre-hijo, vemos que el entorno, los entornos también tienen que ser amigables, empezando por nuestros sistemas y servicios de salud. Necesitamos trabajar con ese abordaje de tomarnos el tiempo de preguntar si toma pecho materno y cómo está esa lactancia de ese bebé que viene a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y la familia también juega un rol fundamental. El apoyo que necesita esa madre que recién dio a luz y ese recién nacido que se está adaptando a ese nuevo medio, un medio diferente al que estuvo hasta el momento, antes de nacer, es crítico para lograr una lactancia exitosa y luego continuar con una alimentación complementada saludable. Otro elemento crucial es el apoyo de los empleadores. Entonces, en ese lugar de trabajo es muy importante que conozcan la legislación vigente, de la cual vamos a hablar dentro de un rato, en el cual se establece cuáles son los puntos críticos para apoyar a esa madre lactante, de manera que, a pesar de no estar con su niño en ese minuto, pueda seguir alimentándole con pecho materno, si así lo decide esta mamá. Entonces, también debemos recordar y no desconocer que hay atributos particulares o individuales tanto del niño o de la madre. Hay casos en que directamente la madre dice que el niño un día hace lo que se llama destete espontáneo, sin ninguna razón aparente. Y también hay madres que tienen más o menos dificultades o más o menos convencimientos sobre este tipo de alimentación. Y recordar que también esto va a influir en la relación del madre con su niño. Entonces acá es donde todo el personal de salud y desde la atención primaria de salud debemos trabajar en la asesoría, en apoyar y gestionar todo lo que esa mamá necesita para continuar con este tipo de alimentación. Si nos piden un certificado o una constancia de que ese niño o niña está mamando, debemos darlo a fin de que esa mamá vaya y presente en su lugar de trabajo y le permitan salir antes o tener una sala de lactancia donde hacer la extracción de una manera digna de la leche materna y luego almacenarlo de manera correcta. Entonces todo esto va a ayudar a que se realice el inicio temprano de la lactancia, que esta lactancia materna sea realmente exclusiva, es decir,
solo pecho materno sin agregado de ningún otro alimento o líquido y luego realizar lo que se denomina la lactancia continuada. Como ciudadanos debemos conocer nuestras leyes, pero como personal de salud tenemos obligación moral de conocer con más profundidad aquellos que tienen que ver con nuestras políticas públicas. Quiero mostrarles unas cuantas leyes que posiblemente muchos no conocen y que están vigentes y por lo tanto implican acciones que se deben tomar para lograr este apoyo del que estamos hablando. Esta primera ley es del año 99 de comercialización de sucedáneos la leche materna, que regula la comercialización tal como lo dice su título, y en el artículo 16, obviamente no les voy a mostrar toda la ley, eso está disponible en medio digital, establece que en este artículo 16 que todos los centros asistenciales del país y también los gobiernos locales, es decir, gobernaciones y municipales, tienen que adoptar acciones necesarias para fomentar y promover la lactancia materna. Y otros artículos interesantes y también bastante vinculantes, establece que los agentes de salud, es decir, todos nosotros los que trabajamos en el sector salud, tenemos prohibido aceptar cualquier obsequio, beneficio financiero o similar proveniente de un fabricante, importador o distribuidor de sucedáneos la leche materna. Y de ninguna manera debemos promocionar cualquier producto designado. Y además, si ustedes se fijan en el artículo 29, establece que aquel que violare estas disposiciones podría sufrir una multa incluso equivalente a 20 jornales mínimos. Y además, si esto persiste o la falla es más grave, incluso se establece en el artículo 30 que se podría cancelar la licencia profesional. Una ley más nueva es la que corresponde a la ley 5508 del 2015 de protección, promoción de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, que complementa a la otra ley y en la que establece que el Estado va a proteger esta lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años de edad. Y aquí también se establece la implementación de la iniciativa Hospital y Servicio Amigo del Niño y de la Madre, que es una iniciativa de muchos años, de hace más de 20, 30 años, que lastimosamente en nuestro país aún no ha llegado a permear todos los servicios. Entonces esto es también una obligación que tenemos como país de propiciar la bajada de esta iniciativa en cualquier nivel de nuestro sistema de salud pública. Esta ley cambia la ley anterior y aumenta el permiso de maternidad, que anteriormente era de unos 45 días antes y 45 días después de la fecha de parto, que en general las mamás juntaban en 90 días y tenían 3 meses de tiempo para estar con sus niños o sus niñas como permiso de maternidad. Con esta ley se logra aumentar este periodo a 18 semanas ininterrumpidas, es decir, que tienen 4 meses o más para poder estar con sus niños o niñas a partir de que se cumplan todos los requerimientos burocráticos correspondientes con el Ministerio del Trabajo y con apoyo del Ministerio de Salud. En esta ley también es importante que se enfatiza de vuelta en que las mamás no deben recibir ningún regalo institucional, ya sean bolsos, canastos, regalitos como biberones, chupetes, etc. y mucho menos fórmula en los servicios de salud, que no tienen que ser estos dados ni por las empresas ni por el agente de salud. Además, se aumentó el tiempo que tenían anteriormente las mamás para retirarse un poco antes de sus lugares de trabajo, que era de 60 minutos al día. Eso aumentó a 1 hora y media durante los primeros 6 meses. Y lo bueno es que además, a partir de este tiempo, a partir del 7º mes, esa mamá puede continuar gozando de este permiso siempre y cuando obviamente se verifique que el niño sigue amamantando, y puede usufructuar 60 minutos por día durante este tiempo. Entonces esto va como periodo trabajado y con goce de sueldo. Lo otro importante es que se establece en esta ley la necesidad de contar con salas de lactancia. Esto anteriormente, o en esta ley, establece que se debe tener una sala de lactancia por cada 30 funcionarias o empleadas en edad fértil. Sin embargo,
Esto más adelante sufre una modificación en la que se establece que no hay que esperar a que haya 30 mujeres, sino con 10 mujeres ya es necesario contar con un espacio llamado sala de lactancia, en la cual la mamá puede amamantar a su hijo o extraerse la leche para luego llevar a la casa y que esta leche sirve para su alimentación durante el tiempo que ella se encuentre ausente del hogar por motivos laborales u otro motivo, ¿verdad? También es importante conocer que en la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, en la 5777 del año 2016, en el inciso E, habla de la violencia contra los derechos reproductivos. Y en el punto 2 establece de que esa madre tiene derecho de recibir información, orientación y atención integral y tratamiento durante el embarazo, pérdida del mismo, parto, puerperio y también de lactancia. Es decir, que es un derecho natural y nuestra obligación como agentes de salud de brindar esta información. ¿Y cómo arrancamos? Conocemos la ley que nos protege al grupo de mujeres que deciden alimentar a su niño con el alimento natural, el cual es la leche materna. Habrá casos en los que por alguna razón orgánica de salud de otra laya, digamos, no puedan dar pecho materno. Pero esos casos no los vamos a tocar en este módulo. Entonces, lo importante es que durante ya la etapa prenatal esa madre reciba orientación sobre la lactancia materna, realizar la preparación, no después, solamente después del nacimiento, sino durante todo el periodo prenatal. Entonces, arrancamos siempre comentándole sobre los beneficios de la lactancia materna. Y en realidad existen un montón de beneficios de los que podemos hablar. Ustedes ven aquí algunos de ellos con los que deberíamos empezar a trabajar con estas mujeres embarazadas respecto de qué hace cuando su niño nace. Entonces, la acción o el acto amamantar va a favorecer ese vínculo afectivo madre-hijo que no se repite a lo largo de la vida, o sea, ese momento en los primeros 6 meses de vida, que luego ciertamente continúa, pero en este primer tiempo el niño depende exclusivamente de su entorno, de su madre, de su cuidadora, para alimentarse. Esto favorece el desarrollo no solamente físico, sino también emocional de bebé, produce mayor satisfacción y autoestima a la madre y tiene la particularidad de que es autorregulada. El niño sabe perfectamente cuándo dejar de mamar o cuándo quiere mamar. Lo que nosotros debemos es orientar sobre cómo la madre va a darse cuenta de que ese niño ya está con hambre. Por otra parte, la leche materna cumple con todos los requerimientos nutricionales, por eso hablamos de que brinda la nutrición ideal para el bebé, lo protege desde el día cero, desde el día que consume el calostro contra un montón de infecciones, y esto a su vez permite que su inmunidad sea mejor y se prevenga un montón de causas de muerte en la etapa neonatal, es decir, durante los primeros 28 días de vida. Reduce además el riesgo de algunas enfermedades a largo plazo, tanto en el niño como en su madre. Por otra parte, en caso de que consulte por qué no puede tomar una fórmula, y en realidad no podemos decir no puede tomar una fórmula, sino debemos explicarle cuáles son los riesgos que puede, digamos, acarrear tanto para el bebé como para la madre, y también a nivel general, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad. También desde el punto de vista ecológico tiene muchas ventajas realizar la lactancia materna. El bebé que toma fórmula, y eso se ha demostrado en varios estudios científicos, que tienen mayor riesgo de padecer diarrea, infecciones y muerte. Recuerden que la preparación de esa leche implica manipulación. Necesitamos tener agua potable, que los utensilios de preparación de esa fórmula deben estar correctamente higienizadas, y no todas las familias tienen disponible los elementos para lograr esta higiene. También podemos encontrar niños con bajo peso porque la leche no es bien digerida o tiene alguna reacción de tipo alérgico o similar,
O por otro lado, puede también favorecer la obesidad desde la temprana infancia. Así también aparece la posibilidad de tener mayor frecuencia de enfermedades crónicas. Recuerden que la leche de fórmula o la leche artificial está hecha a base de leche de vaca. La leche de vaca tiene más contenido de sodio, por eso muchas veces los niños que están alimentados con fórmula tienen niveles de presión arterial más elevados que aquellos alimentados con pecho. Y por supuesto ya conocemos los riesgos de alergias tipo eczemas, alergias alimentarias, etc. Y hay estudios que muestran que los niños que toman pecho tienen mejor rendimiento intelectual que los alimentados a fórmula. Para la madre también debemos recordar que la lactancia apoya o es un anticonceptivo natural durante los primeros meses y además si es realizada de manera exclusiva. Además, la madre que da de mamar tiene menor posibilidad de desarrollar cáncer tipo de ovario o de mama y posibilidad de desarrollar osteoporosis en caso de que no amamante. Y para la familia, obviamente, al ser un alimento que está disponible en todo momento y en todo lugar y a la temperatura adecuada, implica menos gasto para la familia que en la utilización de fórmulas, que además generan desechos, o sea, tenemos frascos de cualquier tipo que implica parte del gasto, una colaboración a la contaminación y polución ambiental. ¿Cómo arrancamos para lograr una lactancia materna exitosa? Y ustedes ven ahí el apego precoz que está establecido en la iniciativa de servicios de salud Amigos del Niño y de la Madre, que en su paso 4 establece la importancia de colocar a los recién nacidos piel a piel. Esto no significa que tenga que nacer y directo va al pecho, sino que es contactar al bebé desnudito sobre el tórax de la mamá. Es tan importante este solo acto, implica que ese niño nace y aún con el olor del líquido amniótico es capaz de buscar el pecho materno. ¿Por qué? Porque la madre alrededor del areola mamaria contiene unas glándulas que se denominan glándulas de Montgomery, que secreta o produce una sustancia que genera un olor similar al del líquido amniótico. Entonces naturalmente ese niño, incluso hay posibilidad de que aunque esté un poco alejado de la mama, el mismo niño es capaz de guiarse por ese olor hasta llegar al pecho de la mamá. Este apego precoz es fundamental porque esto va a lograr, por un lado, que el niño tome el calor de la mamá y por lo tanto tenga menos posibilidad de sufrir de enfriamiento, lo cual es una situación muy delicada y complicada para el bebé. Pero por otra parte va a hacer que la mamá inmediatamente pueda arrancar con el proceso de producir leche. Incluso algunas madres ya tienen producción láctea y eyección de esa leche apenas nace su bebé. Esto además favorece la contracción del útero, por lo tanto disminuye de una manera importante el riesgo de que esa mamá sufra una hemorragia intensa y posterior infección postparto. Y esta contracción, este acto de hacer el apego precoz y lograr la contracción uterina también ayuda al alumbramiento, que es el proceso de expulsión de la placenta. Entonces tiene una connotación muy importante este solo hecho de arrimarle y apegarle al niño tempranamente. Esto se ha visto en varios estudios que ha determinado el éxito de la lactancia materna. De todas las variables que se han estudiado, la realización del apego precoz es una de las más fuertes para lograr que ese niño tenga una lactancia exitosa durante el primer mes de vida de manera exclusiva y luego continuada en el tiempo hasta los 2 años e incluso más, hasta lograr lo que se llama el destete respetuoso. Entonces, este bebé que nace se pega a la mamá, la que escuchó durante 9 meses dentro del vientre materno, a la que le huele y le reconoce inmediatamente. Por supuesto que va a llorar menos, se va a encontrar más tranquilo y seguro al lado de la persona con la que estuvo en contacto desde el inicio de su gestación. La otra actividad que ha demostrado éxito en esta prosecución de la lactancia materna exitosa es el alojamiento conjunto. Y de los 10 pasos
de la iniciativa Hospitales o Servicios de Salud Amigo del Niño y la Madre es el que mejor se está cumpliendo en nuestro servicio de salud. Incluso en los públicos y a veces más que en los privados se logró la instalación de esta práctica. Y aquí nada más se refiere a que ni bien se produzca el nacimiento, el apego precoz y la madre pasa a su sala de puerperio, el niño la acompañe desde el primer momento y durante las 24 horas y más que la mamá permanezca en ese servicio. Esto hace que la mamá, primero se favorece ese reconocimiento entre madre e hijo, ese fortalecimiento de lazos del que hablábamos antes, y la mamá tiene mayor oportunidad de realizar lo que se llama amamantamiento a libre demanda. En ese momento de reconocimiento también es importante que la mamá descubra cómo su bebé le avisa que ya está con hambre. Por eso el reconocimiento de las señales de hambre es importante en todo este proceso. Recordar, y esto está en el paso 3 de esta iniciativa, que no se debe dar a los recién nacidos y a los bebés menores de 6 años ningún otro alimento que no sea leche materna, salvo que se requiera otro tipo de fórmula por indicación médica. Por ejemplo, en el caso de que el niño tenga un error congénito o innato del metabolismo y que no pueda recibir leche de origen animal, o por ejemplo en una madre que está con una neoplasia y en tratamiento activo o una tuberculosis activa, o el consumo de algún medicamento que pasa la barrera mamaria y pueda pasar a la leche materna y pueda perjudicar al niño. Entonces no le damos agua ni tampoco té ni otro tipo de infusiones. Y por supuesto esperamos que ya se haya desechado esa costumbre de dar suero glucosado al recién nacido por si acaso baje el nivel de glucosa en sangre. Directamente debe recibir la leche de su mamá. Entonces, si logramos hacer el apego precoz, indicamos o practicamos el alojamiento conjunto, es muy importante evaluar el amamantamiento o técnica de amamantamiento. Y allí que vamos a tener en cuenta la posición de la madre, del niño, el agarre y la succión. La posición materna en realidad es aquella en la que la mamá esté más cómoda. Puede ser como ustedes ven ahí, acostada, sentada, con las piernas cruzadas. Puede hacerlo incluso parada, según cada caso. Entonces, en realidad en este punto es verificar que la madre acerque al niño a ella y no ella hacia el niño, porque en general con estas maniobras lo que se logra es una mala posición y ahí aparecen las molestias, los dolores de espalda, de cintura, etcétera, que a veces interfieren con esta lactancia que esperamos siempre que sea exitosa. En cuanto a la posición del niño, en realidad también vamos a ver en la siguiente lámina que hay 9, 10 o más posiciones, pero lo importante es verificar los puntos que ustedes ven ahí. El cuerpo del bebé tiene que estar pegado al cuerpo de la madre, es decir, lo que nosotros conocemos panza con panza. Y ahí de vuelta insistimos que el bebé sea llevado al pecho y no el pecho hasta el bebé. La cabeza tiene que estar frente al pecho y de ser posible con la nariz apuntando a la altura del pezón. Con eso vamos a lograr que también, de esto depende mucho que se logre finalmente un buen agarre, como vamos a ver después. Entonces la cabeza, recuerden, frente al pecho. El oído, el hombro y la cadera deben estar alineados en una misma línea, una línea recta. Con esto se va a lograr que el cuello del niño no esté torcido. Y cuando es recién nacido es importante que todo el cuerpo esté sostenido. Si tomamos en cuenta estos puntos, los vamos a lograr. Y como ven ahí tenemos varias posiciones en las cuales el niño puede ser amamantado y es sobre todo a medida que pasa el tiempo es importante ir haciendo esta rotación y cambios de posición de manera que la fuerza con la que succiona el bebé se va distribuyendo en diferentes puntos de la areola mamaria. Esto va a favorecer que no se vacíe solamente de una zona del pecho, sino que vaya variando y se logre el descenso de la leche, y también esto hace que se prevenga, por ejemplo, la obstrucción de los senos galactíferos, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Para el agarre
Entonces, recordemos, primero es importante colocar bien al bebé, por lo tanto, verificar los puntos de posición del bebé. Y cuando miramos o evaluamos agarre, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Primero, ver que la boca del bebé esté bien abierta. En un buen agarre, el labio inferior está evertido o volteado hacia afuera. El mentón toca la mama o casi toca la mama y la areola es más visible por arriba que por abajo. Esto vamos a verlo mejor en esta lámina. Entonces, de un lado vemos lo que denominamos agarre incorrecto y ustedes ven las diferencias con la otra lámina donde habla del agarre correcto. Entonces, en el primero, en el incorrecto, la boca no está abierta, el mentón está separado, no hay labio inferior evertido y se ve igual cantidad de areola por arriba que por abajo. Y el problema es aquí que la fuerza de la succión, que va siendo cada vez más fuerte a medida que el niño va creciendo, se ejerce sobre el pezón. Y este pezón corresponde a una parte del cuerpo que es muy sensible y muy friable. Por eso es que aparecen posteriormente los problemas de las llamadas grietas del pezón, que también lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, aquí es importante trabajar con el agarre. Este agarre puede ser espontáneo, cuando el niño ya está un poco más grande, digamos. Generalmente hace este agarre de manera espontánea. Como no lo puede agarrar enseguida, juguetea con el pezón y abre la boca en una medida que logra introducir de una manera que la fuerza se ejerza sobre la areola y no sobre el pezón. En algunos casos, sobre todo cuando son muy pequeñitos al principio, se hace lo que se denomina el agarre dirigido. Y aquí les sugerimos a las mamás que estimule con el pezón el labio superior hasta que el niño abra la boca en una medida nuevamente suficiente como para introducir la mayor cantidad posible de areola y que el pezón simplemente reciba la estimulación. Recuerden que a ese nivel se encuentran los receptores que luego van a dar información para la producción de prolactina, que es la responsable de la producción de leche a su vez. El otro elemento a evaluar es la succión y vamos a ver un video que me gustaría que se fijen en estos puntos que vemos ahora en la lámina. En este video van a fijarse en que el bebé succiona lenta y profundamente, algunas veces hace unas pausitas y luego continúa. Uno puede no solamente escuchar la deglución, sino que ve el movimiento del cuellito, de toda la unión de la cara con el cuello. Entonces eso nos muestra que el niño está recibiendo buena cantidad de leche y está deglutiendo correctamente. En este caso, las mejillas están llenas y no están hundidas durante la succión. Y cuando el bebé termina de mamar, suelta el pecho por sí mismo. Otro elemento a considerar y que también está establecido en la estrategia o en la iniciativa de servicios de salud Amigo del Niño y de la Madre es la necesidad de mostrarles cómo detectar las señales de hambre del recién nacido. Entonces muchas veces la mamá dice, ay, no le doy enseguida y ya no quiere agarrar el pecho, se pone muy nervioso, etc. Y eso pasa porque llegamos a la tercera fase, llegamos a las señales tardías. Entonces, ¿cuáles son las tempranas? El niño se despierta, gira la cabeza, se mueve, abre la boca, gira y hace lo que se llama el reflejo de búsqueda. Trata de encontrar el pecho materno. Si no se detecta eso, pasa a la segunda fase de señales intermedias y donde el bebé ya empieza a inquietarse más, se estira, está moviéndose todo el tiempo y lleva la mano a la boca. En estos dos momentos es donde la mamá debe presentarle el pecho y prepararse para dar de mamar. Si no detectamos eso, pasamos a la etapa 3. Entonces, en esa etapa ya el niño se encuentra irritable, llora, se agita, se pone roja la carita y allí no hay que intentar dar de mamar, sino debemos calmar al niño, aquietarlo y allí ofrecerle el pecho materno.
porque si no a veces las madres quedan con la sensación de que el problema es el pecho y en realidad no va por ahí la causa, sino que dejamos que evolucione en esta comunicación que no siempre es detectable de que el niño está con hambre. Entonces, cuando le damos a elegir a la mamá qué tipo de alimentación le quiere dar a su hijo, porque finalmente es una elección que tenemos que respetar por más de que quisiéramos que todos los niños tomen pecho materno, dentro de ese proceso de informar a la mamá, también es importante hablar de la composición de la leche materna, que tiene la particularidad de ser un líquido vivo, un líquido dinámico y cambiante, que va a depender de qué come la mamá. Por lo tanto, tiene un sabor que va modificándose todo el tiempo y que hace que el niño, cuando luego se enfrenta a ese alimento, lo reconozca porque de alguna manera lo estuvo percibiendo a través de la leche de su mamá. Esta leche, como ustedes pueden ver ahí, cuenta con una serie importante de proteínas que no solamente tiene funciones de crecimiento, sino además intervienen en varios procesos de protección de infecciones que se pueden dar en la temprana infancia y sobre todo en esta etapa neonatal. Así también el tipo de proteínas que tiene que ver con aminoácidos que son condicionalmente esenciales, pero en esta etapa son absolutamente imprescindibles. Ven ustedes también que esa leche ya le va entregando leucocitos, linfocitos, macrófagos, inmunoglobulina A, que es fundamental para proteger al intestino, porque esa es la inmunoglobulina del intestino, que hace que no colonice con gérmenes que pueden perjudicar a ese niño o esa niña. Así también aporta lípidos, como hablamos, que son de alto valor biológico, y es importante recordar que la leche materna, casi en la mitad de su composición, corresponde a grasas. Este aporte de grasas tiene que ver justamente con la sabiduría de la naturaleza que hace que ese niño reciba suficiente cantidad de grasa como para seguirle el ritmo del crecimiento al cerebro. Ese cerebro que necesita esa cobertura de fingomielina, entonces debe recibir suficientes nutrientes para lograr completar o progresar con ese desarrollo. Entonces, recordar que esto no se puede emular con una fórmula. Una fórmula no va a tener un cambio de sabor, no va a poder adaptarse paso a paso, porque sabemos y vamos a mirar que la composición o la forma de una leche de una madre que ha dado a luz a un niño prematuro es diferente a la de una madre que ha dado a luz un niño de término. Y aquí podemos ver cómo esta leche a nivel macroscópico, o sea, cuando miramos, hay diferencias que son fáciles de percibir. Y aquí es importante erradicar esa conducta que algunas madres todavía o algunas familias siguen trayendo por transmisión cultural más que nada, en la que como esa primera leche es de color amarillento y que se denomina calostro, es desechado porque se piensa que no es leche de verdad, y al contrario. Este calostro que es producido durante los primeros 3 a 4 días, incluso algunos estudios hablan de 5 días, es un líquido amarillento, espeso, con un olor bastante fuerte que hace que el niño reconozca como su alimento y que va a brindar un importante aporte de proteínas. Y además hace que esto colonice rápidamente ese intestino, de manera que la microbiota intestinal de ese niño va a ser adecuado desde el primer momento. Y ven ustedes que la producción de este calostro es menor porque es más espeso, es más denso desde el punto de vista calórico y de composición, y luego va variando, llegando a un producto intermedio que se denomina leche de transición, hasta lograr la leche madura, en la cual el 88%, entre 70 y 88% corresponde al agua. Por eso es que decimos que no es necesario darle agua o cualquier otro tipo de infusión al niño, ya que esta leche le va a aportar absolutamente toda la cantidad de líquido que ese bebé necesita. Y si se fijan, incluso para gemelos esta producción es suficiente. Pueden llegar hasta 1 litro 200 o casi 2 litros de producción por día. Entonces, me gustaría insistir en la importancia del calostro, porque si hablamos de que debemos alimentar al niño dentro de la primera hora y dentro de las primeras 24 horas,
lo ideal es que lo haga con el alimento natural. Entonces, este punto tenemos que trabajarlo desde los servicios de salud con la mamá desde el principio, asegurando que esto va a lograr que el niño mantenga el nivel de azúcar o glicemia adecuada en sangre, evita la deshidratación y también disminuye la pérdida exagerada de peso, recordando que el recién nacido a la semana de vida puede perder peso incluso hasta un 15-20% y cuando recibe calostro del vamos esta pérdida es menor, va alrededor del 10% o incluso logran mantener ese peso de nacimiento. Y además esto va a lograr que ese bebé, como mencionábamos, colonice mejor su intestino, logre la eliminación del meconio y proteja o prevenga la aparición de ictericia, alergias y otras infecciones. Y si tiene infección, esta severidad va a ser mucho menor. Aquí podemos ver la comparación, o lo que pretendemos es ver la comparación de la composición de la leche humana versus la leche de vaca. Si ustedes se fijan, la leche humana en realidad tiene 60 o más % de proteínas del suero, que eso recuerden que implica proteínas no solamente para el crecimiento, sino también proteínas antiinfecciosas. En cambio, la leche de vaca tiene un 80% de caseína y eso hace que sea más grumosa. Esa sola composición hace que la leche de vaca, de la cual se preparan la mayoría de las fórmulas infantiles, sea más difícil de digerir y eso muchas veces produce una falsa sensación de saciedad y una falsa idea de que la leche humana no satisface al niño. Simplemente lo que pasa es que es tan biodisponible, o sea, es tan buena la composición proteica de esta leche materna que se digiere fácilmente y se aprovecha mejor y más rápidamente. Por eso es que el niño vuelve a pedir amamantarse al poco tiempo, que tampoco es tan poco tiempo, o sea, es muy variable según cada niño y según la edad del niño. En caso de que esta mamá deba volver al trabajo o como ven ustedes los casos en los que se recomienda la extracción de leche, tenemos que brindar nosotros desde el sector salud, tenemos un rol fundamental para la protección y el fomento de la lactancia. Como ven allí, esta extracción puede realizarse de manera manual ayudándose con algunos dispositivos como son los extractores manuales o eléctricos de leche. Cuando hacemos esta extracción, como mencionábamos y está en la última línea, cuando la mamá debe incorporarse de vuelta al ámbito familiar o por algún motivo debe ausentarse del hogar, entonces realiza la extracción para que entre tanto ella se encuentre ausente de la casa, el niño pueda recibir igualmente su propia leche. Hay casos en que no se logra rápidamente la bajada de la leche en los primeros días posparto, entonces esta estimulación que se da con la extracción favorece esa producción y bajada más rápidamente. En otros casos, como los que vamos a ver más adelante, en los que se da la situación de congestión o ingurgitación mamaria o si hay que liberar un conducto obstruido, esta maniobra va ayudar a conseguir ese confort materno. Y también esto va a permitir que se mantenga esa producción de leche que la mamá tenía, digamos, entre tanto estuvo todas las 24 horas del día con el bebé y que no merme esta producción láctea. Hay veces en que los niños, sobre todo cuando son prematuros y tienen que estar en unidades de cuidados intensivos intermedios y no tienen aún la posibilidad de realizar la succión directa del pecho, entonces la leche materna extraída se les administra por una sonda o bien en general se le puede dar en vasito o con cucharitas, etcétera, evitando el uso de sucedáneos como el biberón, porque una vez que el niño succiona el biberón, como realiza menor fuerza, puede darse el caso de que espontáneamente vaya dejando de mamar. Entonces, ¿cómo le podemos indicar el proceso de la extracción? Podemos
ayudarnos a través de los medios digitales, podemos encontrar videos, pero básicamente lo que decimos es que realicen movimientos circulares desde afuera para adentro. Como ven ustedes en el primer dibujo, primero hay que estimular a la mama, no es simplemente llegar y hacer el ordeñe, sino que se hacen pequeños movimientos circulares y luego esto se hace como una acción de peinar la mama desde la base hacia el pezón. Y otra forma es realizando movimientos circulares masajeando en todos los cuadrantes de la mama. Dividimos en 4 y tomamos un cuadrante y vamos bajando hacia el pezón nuevamente. Esto va a permitir que esa mama esté, digamos, preparada para realizar lo que se denomina extracción u ordeñe. Para realizar el ordeñe, utilizamos la mano contraria al pecho o a la mama que vamos a, digamos, utilizar para realizar la extracción. Entonces, con mano derecha tomo la mama izquierda. La mano debe estar en forma de la letra C. Los 4 dedos deben ir por debajo de la mama y el pulgar por encima. Entonces, se abarca la mama en la mayor cantidad de superficie posible y esto se retrae sobre la parrilla costal. Entonces, se hace un movimiento de enviar para atrás esa mama y luego se envía hacia adelante realizando el ordeñe un poco por encima del pezón sobre la areola donde van desembocando los conductos galactóferos. Al principio es posible, y es lo que ocurre habitualmente, que la cantidad es pequeña. Entonces, no debemos desalentar, al contrario, debemos comentarle a las mamás que esto es habitual, que no es raro ni que hay problemas con su producción y que a medida que vaya practicando esto va a ser mucho más rápido y más fácil. Entonces, algo importante es que la mamá ya debe tener preparado el frasco en el cual va a ir almacenando la leche. Recordar que este frasco no puede ser utilizado para varias extracciones en el día. A cada extracción le corresponde un frasco. Entonces, lo que hacemos es decirle a esta mamá que ese frasco, que aunque sea el equivalente a 10 ml o 5 ml, lo rotulemos con la hora, el nombre del bebé y la fecha en la que fue extraída. Entonces, la siguiente extracción también conlleva este mismo procedimiento: estimulación, preparación y ordeñe o extracción de la leche. Y volvemos a hacer lo mismo. Por más de que sean pequeñas cantidades, se coloca en un frasco diferente. Entonces, ¿por qué es importante colocar la fecha y hora? Porque si vamos a almacenar varios frascos, los frascos más recientes deben ir al final del refrigerador o del congelador y se utilizan los frascos más antiguos. Se establece en nuestras guías alimentarias del Paraguay es que esa leche, vamos a suponer que la mamá debe salir a trabajar a las 6 de la mañana y el bebé mamó a las 5 y más o menos a las 8 va a solicitar volver a alimentarse. Esa leche puede quedar a temperatura ambiente hasta 2 horas. Darle o calentar en baño María o hacer cualquier procedimiento, sino que puede tomarlo a esa temperatura. Si es un caso en el cual la madre empieza a realizar el almacenamiento porque dentro de unos días va a realizar su incorporación al trabajo de vuelta, entonces lo que se recomienda es que ya vaya realizando las extracciones y acumulando o guardando de la reserva de leche para esa alimentación mientras está ausente. Y en este caso, como ustedes ven en el gráfico, en un refrigerador o heladera común, que no debe ser utilizado ningún espacio que tenga que ver con la puerta del mismo, puede almacenar esa leche durante 2 días manteniendo su composición y sin riesgo de contaminación. Entonces, la sugerencia es utilizar el anaquel más alto o más cercano a la parte superior y guardar ahí los reservorios o los contenedores de leche. Cuando tenemos una heladera que es de una puerta
es decir, que toda la puerta se abre. Podemos utilizar también el congelador de esa ladera cuando ya, digamos, es una mamá que logra mayor producción durante su extracción, y allí en ese sector esa leche dura 2 semanas. Si es una ladera de puertas separadas, es decir, refrigerador aparte y el congelador tiene su propio, digamos, su propio acceso, allí puede durar 3 meses y 6 meses en un freezer. Entonces, lo ideal sería no llevar a este tiempo, porque después de un mes podrían algunas propiedades modificarse. Lo otro para recordar es de que si esa mamá va a salir temprano y dejó leche, la persona que se va a encargar de administrar la leche materna extraída debe recordar que la mamá puede hacer este procedimiento. Saca del congelador y lo deja en la heladera, o sea, en la parte de refrigeración durante toda la noche, de manera que se produzca un descongelamiento que sea natural y sin riesgo de que se contamine. No se recomienda realizar el descongelamiento a temperatura ambiente. Si esto no ocurrió o requieren de más volumen y tienen que descongelar, se recomienda hacerlo directamente a baño María. En caso de que la mamá se extraiga la leche en el lugar de trabajo, debe contar con un lugar para refrigerar, tal como estamos mostrando en esta lámina. Y para el transporte, entonces, colocar la leche en un termo, ya sea en un termo de plástico o un termo de isopor o un bolso térmico que ahora existen disponibles, con hielo común o con hielo seco. Y el transporte seguro de este producto, o sea, de esta leche extraída, es de alrededor de 4 horas, que por lo general no se llega a ese tiempo, ¿verdad? El promedio de traslado en general va de media hora o menos hasta 1 hora, entonces no hay ningún inconveniente de que se produzca la pérdida de la cadena de frío. Hay casos en los que, a pesar de haber hecho todo este esfuerzo, este acompañamiento, la mamá, como ven ahí, dice que Santiago, este niño, no quiere comer tan seguido y que pronto le da hambre y entonces parece que no tengo leche. O sea, esto es lo más frecuente. Vimos que más del 50% de los casos de suspensión de la lactancia tiene que ver con esta sensación. Entonces, lo importante aquí es evaluar los signos posibles y los signos que son fiables. Entonces, ustedes ven ahí que esto es algo que muchas veces escuchamos en las consultas o en los procesos de atención a nivel comunitario, en que el niño llora mucho, duerme menos, no se calma como antes, le doy de mamar y sigue chupando, succionando los dedos o el puño, etc. Entonces siente que su leche está más aguada, etc. Entonces también a veces dicen, bueno, y le di la fórmula y se quedó tranquilo. Entonces estos signos pueden significar que sí realmente esté con un caso de hipogalactia, o sea, poca producción de leche, pero no son confiables. Los confiables tienen que ver con la evaluación de la diuresis y las deposiciones. ¿Qué significa? Si es niño, hace micciones, o sea, orina 6 veces o más en 24 horas y esa orina es una orina clara, es una orina diluida, entonces está recibiendo buen volumen de leche. Y si además está con 3 a 8 deposiciones dentro de esas 24 horas, también nos indica que el niño está consumiendo buena cantidad. Recordando que a medida que va creciendo el niño, esta frecuencia baja de 6, 8, va bajando a 3, después va siendo 1 o 2 veces al día. Y si no hay cambios en la consistencia o en la coloración, eso nos da la pauta de que está recibiendo buena cantidad. Y también es importante evaluar, mirar al bebé. Si un bebé que está alerta, con buen tono muscular, que crece bien, tiene una curva de peso adecuada, entonces significa que su ingesta es suficiente. Y en ese caso lo que debemos hacer es sentarnos y observar cómo se da la lactancia materna. Y de vuelta evaluar los 4 elementos de una técnica de amamantamiento: la posición de la mamá, la posición del bebé, el agarre y la succión. Ver cómo se da e ir orientándole muy respetuosamente sobre las cuestiones que deberíamos ajustar o corregir.
No obstante, pueden darse ciertas complicaciones a pesar de todas las sugerencias o las capacitaciones o el acompañamiento o la consejería. Entonces puede darse que la mamá venga y nos comente que está con pezones dolorosos o agrietados, y en este caso en general la causa es la mala posición y el mal agarre del niño. Entonces debemos evaluar ese momento de amamantar de vuelta y verificar y corregir estas técnicas de amamantamiento. Recordar que cuanto más humedezca el pezón, más difícil que se recupere. El baño diario es suficiente. Con un buen baño diario y la ropa interior limpia, no hace falta que cada vez que vamos a dar de mamar limpiemos esa zona. También se sugiere colocar unas gotas de la leche materna y dejar secar por el pezón. Es decir, no es colocar la leche y vestir a la mamá, sino dejar un momento expuesto al aire libre y varias veces que eso se seque. La leche materna, como hablamos, tiene elementos protectores antiinfecciosos y tiene una buena cantidad de vitamina A que va a lograr la cicatrización más rápida de las lesiones que se den en esta zona. Es importante recordar que no es recomendable la automedicación o la aplicación de cualquier crema o consumo de antibióticos o antiinflamatorios. El tratamiento en realidad es local y con estos elementos naturales que ya están disponibles dentro de ella misma, como es la leche materna. Se sugiere que si realmente esto impide o no permite que la mamá por el dolor pueda amamantar, tiene que extraerse la leche de ese lado, y allí nos apoyamos con la extracción manual o con el uso de los sacaleches, ya sean manuales o eléctricos. Si esto no evoluciona bien, tarda en realizar o darse la recuperación, se tiene que consultar con el profesional porque podría haber sobreinfección bacteriana o fúngica, es decir, se pueden, instalar hongos en esa zona, entonces requiere un tratamiento específico. También se puede dar la llamada congestión mamaria. Esta congestión mamaria generalmente aparece entre el tercer a sexto día posparto, donde hay una mayor producción de leche y cuando el bebé aún no tiene una succión 100% efectiva, no logra extraer todo o hay más producción de la que el bebé necesita. Como el bebé autorregula su ingesta, entonces muchas veces para, la succión, pero la madre sigue produciendo. Entonces, en este caso hay un aumento dentro del pecho, pero sin signos de inflamación. Es simplemente un aumento del tamaño de la mama y las mujeres refieren perfectamente que están muy cargados los pechos y que ya produce molestia. Entonces, en este caso, la congestión es bilateral y de vuelta hay que evaluar cómo está la técnica de amamantamiento, y aquí realmente la recomendación es realizar o succión frecuente con el bebé y si no logra vaciar totalmente o lo más posible la mama, pasar a realizar la extracción láctea constante. En el caso de la ingurgitación mamaria, que sería el segundo o la siguiente fase en caso de que no se solucione lo de la congestión mamaria, aquí la literatura refiere que los pechos están duros como piedras, aparecen también dentro de los 2 a 5 días posparto y es difícil el agarre por parte del niño por esa tensión areolar que se suscita a partir de esta situación donde ya hay extravasación de líquido, o sea, un edema importante. Y en este caso se sugiere, hay algunas corrientes que sugieren colocar paños calientes en el pecho, realizar un masaje en la medida que permite, la molestia propia de esta situación y tratar de que el niño también mame todo el tiempo a libre demanda y acompañar con extracción. Y el masaje previo es importante para desbloquear, o sea, como permitir que se produzca la bajada de leche. Y lo que se sugiere después de la extracción también es colocar paños fríos para aliviar esa congestión o situación. También puede darse la llamada obstrucción mamaria. Y aquí se menciona una obstrucción del conducto galactófero
Aquí sí es unilateral y bien localizado en un sector de la mama en donde vamos a detectar un bulto, o sea, va a haber una tumoración, va a haber calor, va a haber rubor y dolor, una molestia que la mamá refiere de una manera muy específica. Entonces, en este caso también tenemos que valorar la técnica de amamantamiento. Aquí es donde decíamos antes que es importante que el niño vaya cambiando o variando las posiciones de amamantamiento y que esto va a ir permitiendo que no se produzca esta obstrucción. Entonces allí hacemos hincapié en la necesidad de hacer masaje localizado en la zona donde se detecta el problema, extracción frecuente de vuelta de la leche materna y colocar paño frío. Hay veces en que todas estas situaciones previas, ya sea la congestión, la ingurgitación o la obstrucción del conducto, evoluciona de una manera tórpida, de una manera no adecuada y se agrega una infección, y en este caso pasamos a estar frente a una situación de mastitis. En este caso debe consultar la mamá inmediatamente, requiere uso de antibióticos y recordar que el consumo de antibióticos no contraindica la lactancia materna. Es importante que siga mamando, si la molestia o el dolor lo permite, que siga succionando ese lado, y si no, debe hacerse extracción frecuente, más que antes, de la leche del lado afectado. Y solo se suspende la lactancia del lado en la que se dio la mastitis cuando se puede constatar secreción purulenta a través de los pezones, del pezón. Sin embargo, no va a mamar, pero debe seguir extrayéndose la leche. Entonces, esto realmente no debería producirse, y si es que tratamos a tiempo o prevenimos, primero prevenimos, y cuando se dan, lo tratamos a tiempo, tanto las grietas del pezón como la congestión, ingurgitación mamaria o la obstrucción del conducto galactófero. Sin tratamiento adecuado, esto puede evolucionar hacia un caso más delicado que, digamos, ustedes pueden verlo ahí, se refiere al absceso mamario. Entonces, desde el punto de vista del abordaje que podemos hacer desde el sector salud, nuestro aporte fundamental está dado por la consejería y el acompañamiento no solamente a la mamá, sino a la familia de ese bebé que nació y que está creciendo y tiene requerimientos especiales. Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a sacar toda esta información? ¿Dónde está esta información? Pues bien, el Ministerio de Salud cuenta con materiales en los cuales se abordan todos estos elementos, como ustedes lo ven ahí. Estas portadas se refieren a manuales de la atención neonatal, en la cual hay capítulos completos dedicados a cómo lograr tanto el apego precoz, la alimentación a la primera hora y todo lo que hemos hablado hasta este momento. Luego también tenemos disponible en la página web del Ministerio de Salud el lineamiento para la implementación de la iniciativa de servicios de salud amigo de la madre, del niño y de la madre, que ustedes saben que está estipulado por ley su implementación a nivel nacional, incluso en el sector privado, y ojalá que todos nuestros servicios en cualquier nivel de atención, ya sea primaria, secundaria, terciaria o de hospitales especializados, logren implementar esta iniciativa que va a marcar un hito importante en el logro de mejores prevalencias de lactancia en nuestro país. Además, esto está incorporado también como un lineamiento básico. Todas las recomendaciones de alimentación están vertidas en nuestras guías alimentarias, en donde también se abordan todos estos elementos que hemos hablado y que se encuentran disponibles en la página web del INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. De manera que, utilizando nuestros productos técnicos nacionales, todos los profesionales de la salud podemos colaborar, incentivar, promocionar y propiciar la lactancia materna exitosa desde el primer momento en que el niño nace
desde el primer momento en que esa mamá da a luz y la acompañamos a lo largo de la vida, especialmente en este periodo que hablamos del periodo ventana, los primeros 1000 días de vida, empezando con un acompañamiento de nuestra embarazada, un parto amigable, humano, con calidez y calidad, y un acompañamiento en el crecimiento y desarrollo de ese niño de una manera integral, no solamente mirando elementos puntuales, sino al niño como un todo. Entonces, sigamos ayudando a que nuestra población infantil reciba el primer momento el alimento natural que le corresponde, el cual es, por supuesto, la leche materna. Como hemos visto, cualquier intervención que hagamos en esta etapa de la vida será importante en el sentido de que todo aquello que pueda favorecer el crecimiento y el adecuado desarrollo del niño permitirá el desarrollo potencial de todas sus capacidades y de todas sus habilidades por el resto de la vida, recordando lo importante que es lograr que el niño pueda alimentarse con el alimento natural para él, el cual es la leche materna. Y además eso va a brindar una seguridad emocional y una posibilidad de tener un excelente desarrollo social para ese pequeño ser humano que ha salido al mundo y que luego debe continuar alimentándose adecuadamente. Muchas gracias. Agradecimientos a la Dirección Integral de Niñez y Adolescencia, DIRCINA, y al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN.